dentro de todos los índices vamos a estudiar un índice que se llama el de la tabla de Pivot, ¿ya? Un índice bien, bien simple, ¿ya? Y tiene sus raíces en algo que decía un algoritmo antiguo que se llama el AESA, y que decía, si que quiero buscar en un dataset, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular una matriz de todos contra todos, ¿ya? Y si calculamos la matriz de todos contra todos, puedo usar como objeto pivote a todos los conjuntos, a todos los datos, ¿ya? Entonces puedo calcular muchas cotas inferiores, unas cotas inferiores súper ajustadas, ¿ya? Ya, pero eso lo mencionamos, pero como curiosidad solamente, porque la matriz de todos contra todos usualmente hace que cualquier sistema se vuelva infactible, ¿cierto? No sé, si uno quiere buscar en 1000 elementos, okay, mira un conjunto chico, entonces hay que tener en memoria 1 millón de distancias, 1000 por 1000, ¿ya? Ya, quizá la mitad, ya 500.000 distancias, ¿ya? Pero 1 millón si tengo 1000 objetos, 1 millón de distancias, es como 1000 objetos, poquito. Un sistema ya se vuelve razonable, no sé, con 100.000 objetos, 100.000 objetos, 100.000 objetos. Y esos 100.000 al cuadrado, es decir, una matriz de 100.000 por 100.000, ya estamos hablando ya son números grandes. 100.000, ¿serían cuántos ceros? ¿Cuántos serían 10.000 días? Serían 10 gigas. Si es que fuera un byte, pero en realidad cada valor es por lo menos 4, así que ya estamos hablando de 40 gigas de almacenamiento en memoria, solamente para tener esa matriz de todos contra todos. 40 gigas. Ya, así que eso no, claro, con 1000 se puede, sería 1 millón, 1 mega, 4 megas, pero está como en el límite, es como 10.000 ya es en el límite, 100.000 ya no se puede. Ya, entonces la idea aquí es que en vez de usar todos los objetos como pivotes, además llenar esa matriz habría que evaluar 10.000 millones de veces la función de distancia, eso muchísimo tiempo, ¿no? En lo que hace que esto no usarlo. Pero sí es interesante que, así como estaba AESA, después aparece el método que se llama el Linear AESA, o la ESA, y que dice que no tomemos todos los datos como pivotes, sino que escojamos algunos, unos poquitos, ¿ya? Y después, entonces ahora vamos a ver cómo se resuelve la búsqueda con unos poquitos pivotes, ¿ya? Y luego vamos a ver cómo escoger esos poquitos pivotes, ¿ya? Ahí hay algoritmos de selección, ¿ya? Bueno, ¿cómo funciona el índice de la ESA? Eh, eh, Vamos a tener cada pivotes. Para efectos de ahora, digamos que se escogieron al azar, ¿ya? Después va a ver que se puede hacer mejor que al azar, pero digamos que están al azar, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la distancia de los n objetos contra los k pivotes. ¿Ya? Esto de aquí, esta tabla, es el índice. Lo que cuando vimos el R-tree era crear el índice, de calcular rectángulos, agrupar rectángulos. Aquí el algoritmo de construcción de este índice de pivotes es calcular una matriz de n por k y llenarla con las distancias de todos los objetos contra los k pivotes, ¿ya? Esa es la construcción del índice. Luego, ahora, ¿cómo se usa? Vamos a hacer una consulta por rango. Para el primer ejemplo, la consulta por rango, como lo mencionamos antes, vamos a usar estas cotas inferiores. Y el primer paso para poder usar cotas inferiores es que el objeto consulta, el Q, se compare contra los pivotes, ¿ya? Para poder hacer uso de las cotas inferiores, ¿ya? Así que el primer paso es que se compara contra los pivotes para poder usar el índice. Y luego lo que viene es un algoritmo que es muy similar al que vimos, el algoritmo naive, el linear scan. Dice, vamos a recorrer cada uno de los objetos del dataset, uno tras otro, secuencialmente, y vamos a hacer una comparación primero por la cota inferior, ¿ya?
Estas dos líneas es lo que se agrega, eso es el índice de pivotes. Ya, antes de calcular y evaluar la distancia real para ver si es que está dentro de la bola de consulta o no, podemos calcular la cota inferior de ese objeto mediante la fórmula que ya vimos, que era restar y tomar el máximo. Restar dos números para cada pivote y luego tomar el máximo de ellos. Y si tomamos la cota inferior y nos da un número que es más grande que la bola de consulta, entonces sabemos que no es relevante y no hay para qué calcular la función de distancia. ¿Bien? Ahí queda claro que la cota inferior necesariamente tiene que ser mucho más rápido que la función de distancia. Estamos reemplazando una por la otra. ¿Ya? Y la estamos reemplazando y esperando que ojalá dé una buena cota inferior alta, porque ahí nos ahorramos la distancia. Si es que da una cota inferior muy baja y da siempre esta cota inferior de cerca de cero, es muy malo, porque estamos haciendo la escala lineal con un sobrecosto de calcular una cota inferior, entonces vamos a ir más lento que la escala lineal. ¿Sí? Así que tenemos buenas esperanzas, expectativas de que la cota inferior funcione. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la consulta por rango. Y ver esto de acá, y cuando dice que la cota inferior tiene que superar a la bola de consulta, eso se llamaría el criterio de exclusión, ¿ya? Y que, bueno, en realidad esto es para un pivote y que lo que uno hace es que es el máximo de los i pivotes para el cubo del peso i menos peso i. Si es que para algún pivote de la tabla se da que se cumple que esta diferencia es mayor o igual al radio de consulta, el objeto se descarta. ¿Ya? Gráficamente, si tenemos los objetos aquí y hacemos una bola de consulta y tenemos un objeto pivote, ¿cuáles son todos los objetos descartados? Ya se pueden calcular. Son todos los objetos cuya diferencia de distancia entre P y Q, de P a Q, si lo restamos a otro objeto y tomamos la diferencia, y si es que esa diferencia es mayor a R, entonces se descarta. Gráficamente lo que va a suceder es que se van a descartar todos los objetos que están en esta zona de acá. Y los que están dentro de ese anillo no se descartan, porque eh, la diferencia de distancias entre la consulta y el pivote, y del pivote al objeto, no es mayor que R. ¿Okay? Entonces aquí es una consulta por rango y ahora tenemos 4 pivotes. ¿Cómo funciona cuando hay varios pivotes? Eh, primer paso a acordarse, hay que llenar la tabla de pivotes. Eso es crear el índice. O sea, el paso 1, aquí faltó el paso 1, escoger pivotes. Escoger los pivotes. Ya, y bueno, ya vamos a ver esos algoritmos. Y una vez que ya se escogieron, hay que llenar la tabla. Para cada objeto se compara con los 4 pivotes en este caso. Y luego eso fue la fase offline y ahora en la fase online llegan consultas. Y aquí llegó esta consulta, el objeto QR, y queremos saber todos los objetos que están dentro de la bola de consulta. Si no tuviéramos índice, haríamos una escala lineal, uno por uno por cada objeto. ¿Ya? Pero ahora tenemos un índice, ¿y cómo lo usamos? Si hacemos el criterio, vamos a usar el criterio de exclusión, pero tenemos 4 pivotes, entonces con el pivote 1, ahí sale este anillo, y vamos a poder descartar todos los objetos que están fuera de ese anillo. Pero con el pivote 2 vamos a poder descartar todos los que están fuera de ese anillo. ¿Sí? Y con el pivote 3 descartamos todos esos, y con el pivote 4 descartamos todas esas regiones. ¿Sí? Como estamos usando los 4 pivotes, vamos a descartar todo, y si intersectamos esta zona y nos quedamos solamente con la zona que no pudimos descartar, es esa zona que está aquí en verde. ¿Sí? Es decir, cualquier objeto que no pudo ser descartado, hay que calcularle su distancia y compararla con R para saber si es que está dentro o fuera de la bola de consulta, porque podría ser que estuviera dentro de esas zonas verdes. ¿Bien? Bien.
¿Cómo se hace una búsqueda del vecino más cercano? ¿Ya? Esencialmente es como lo vimos en los algoritmos de linear scan. Esencialmente es como la consulta por rango que vimos recién, pero con el radio infinito, y el radio se va reduciendo en la medida que encontramos mejores candidatos. ¿Ya? Entonces, esto dice, primero hay que pagar, para poder usar el índice, hay que pagar un costo que es comparar las consultas contra los K pivotes. Hay que pagar ese costo. ¿Ya? Pero tenemos la esperanza de que valga la pena, de que sea retribuido ese costo. ¿Sí? Entonces tenemos que usar cada distancia. ¿Ya? Y luego, el ciclo es hacer para cada elemento, calculamos la cota inferior, y si es que la cota inferior es mayor o igual a la distancia del candidato, lo descartamos. Y esas dos líneas, bueno, con el costo inicial más este if de la cota inferior, es el algoritmo de búsqueda para los pivotes. Si lo sacamos, nos quedamos con el escala lineal. Entonces se ve que es como un escala lineal, pero mejorado, porque tenemos un paso como de aceleración. Bueno, al principio tenemos un paso de sobrecosto que hay que pagar para después poder hacer el paso de aceleración, donde con la cota inferior vamos rápidamente descartando elementos, y solo unos pocos son los que no podemos descartar, y van a calcular la distancia real y compararla con el candidato. ¿Ya? Ya, ese es el escala lineal con los pivotes. ¿Ya? Claro, la búsqueda del vecino más cercano es como una escala lineal, pero con pivotes se hace un poco más rápido. ¿Ya? Ya, acá hay un ejemplo del uso de tabla pivote sobre altos datos. ¿Ya? Entonces aquí se tienen 16 objetos. ¿Ya? Supongamos que se escogieron 3 objetos al azar, y salen el objeto D, J y N, que están marcados ahí. Esto para hacer los pivotes. ¿Ya? Luego, los pivotes no se pueden inventar. ¿Ya? En los espacios métricos no se pueden inventar objetos. ¿Ya? Eh, Sino que hay que tomar objetos conocidos solamente. No se pueden crear objetos porque el objeto solamente se usa para calcular distancia. ¿No? Bueno, entonces tenemos estos 3 pivotes, y el paso 1 dice hay que construir el índice. Ya, ahí están los 16 objetos, y tenemos que calcular la matriz de distancias. ¿No? Para simplicidad de los cálculos, aquí vamos a usar la distancia, se usa la distancia Manhattan. ¿No? La L1 porque quedan números enteros, como todos son enteros. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? El objeto P1 es el objeto D, el objeto P2 es el objeto J, y el objeto P3 es el objeto N, y tenemos que calcular para cada uno de los objetos del dataset, comparar su distancia con ellos tres, y seguir esta tabla. Entonces se ve aquí que va a haber un 0 para el objeto D, hay un 0 porque se compara consigo mismo y está a distancia 0. Y aquí está el otro 0, y ahí está el otro 0. ¿Sí? Bueno, esto hubo que pagar esto para poder crear el índice. Entonces aquí, si esto eran 16 objetos por 3, serían esos 16 por 3 distancias. Bien. Ok, y ahora eso fue la fase offline, y ahora con la fase online llega una consulta. Aquí apareció una consulta, el vector Q, y tenemos la matriz de distancia. O sea, tenemos el índice calculado, y que son estos amarillos, esto es lo que estaba calculado, pero hay que pagar el costo inicial para poder usar el índice. ¿Ya? Y eso consiste en que acá aparecieron 3 distancias. ¿Ya? Y, y aquí dice que la consulta está a distancia 16 del pivote 1. ¿Y cómo se calculó eso? Bueno, porque hay que ir al pivote 1, y aquí está la consulta, y calcular su distancia L1. 5 más 2, 7, más 7, 14, más 1, 15, más 1, 16.
Esta los 16. Y se hace lo mismo con el pivote 2 y pivote 3. ¿Ya? Y entonces se paga el costo inicial de calcular esas tres funciones de distancia. Y ahora, ¿cómo se hace la búsqueda? Es como una escala lineal, es decir, vamos a hacer un recorrido desde el A hacia abajo, ¿ya? Pero en vez de calcular la distancia de Q con el objeto, vamos a calcular la cota inferior. ¿Y cómo se calcula la cota inferior? Es tomar la resta del objeto de Q al pivote, la distancia de Q al pivote, con la distancia del objeto al pivote, ¿ya? Y restamos estos dos números. Entonces, 16 menos 13 da cota inferior, entonces esta es la lower bound, va a dar 3 con el pivote 1, con el pivote 2 va a dar 3 también, y con el pivote 3 va a dar 3 también, ¿ya? Tomamos el máximo de ellos, y entonces tenemos que la cota inferior es 3. ¿Ya? Bueno, para los primeros elementos no hay mucha gracia porque la cota inferior no nos sirve, eh, o sea, porque no tenemos candidatos. ¿Ya? Así que como no se pudo descartar, hay que calcular la distancia real de Q a A. Se ve ahí que la cota inferior es más rápida de calcular porque son 3 objetos solamente. Y si es que logramos descartarlo, el objeto, nos ahorramos una función de 5 coordenadas. Entonces la cota inferior es más rápida. Ojalá que fuera aún más, hubiera mayor diferencia, ¿sí? Aquí es 3 contra 5 dimensiones. Entonces aquí el algoritmo está aquí. Y aquí están escritas las cotas inferiores, ¿ya? Entonces, si lo revisamos rápido, bueno, ya calculamos que la cota inferior era 3. Y bueno, nuestro candidato, no teníamos candidato, así que era una distancia infinito, y por tanto el 3 se compara al infinito y, y no se puede descartar el objeto. Y se calcula su distancia. Entonces, si calculamos la distancia entre A y Q, es 1 más 3 más 1, 4, 5, 6, 6 y 7. Este no sé. Pero ese es nuestro primer candidato. Ya, eso son buenas noticias porque ahora tenemos el candidato. Nuestro primer candidato, decirlo más cercano, es el objeto A, que está a distancia 7. ¿Ok? ¿Ok? Y ahora vamos a seguir recorriendo. Entonces ahora vamos a ir con el objeto B. Con el objeto B, en vez de calcular la distancia de Q con B, lo que tenemos que hacer es calcular su cota inferior, ¿sí? Y entonces vamos a calcular el 16 contra el 13. Lo voy notando acá. 16 contra 13 tiene cota inferior 3. Necesitamos a ver si logramos algo mayor que 7. El 8 contra 15 nos da 7. Y el 9 contra el 6 nos da 3. Entonces, el máximo de ellos es 7. Entonces, nosotros sabemos que el objeto, sin tener que calcular su distancia, nosotros mirando estos tres números de acá, sabemos que la distancia de Q al objeto B es un número mayor o igual a 7, necesariamente, ¿ya? Bueno, eso es lo que dice ahí. Como ya tenemos un candidato a distancia 7 y queremos el más cercano, eso son buenas noticias porque nos ahorramos la distancia y lo podemos descartar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tenemos un candidato a distancia 7 y no queremos otro a distancia 7. Queremos lo mejor. Así que eso es buena idea y lo borramos. Entonces, aquí está anotado, decía 13 porque esa hubiese sido la distancia que nos ahorramos. ¿Ya? Ya. ¿Cómo continúa esto? Ahora, el siguiente punto. Entonces, ven, uno va a ir más rápido. Para ir más rápido, hay que tener siempre en cuenta que esta es la cota inferior, 7. 7 es nuestra distancia umbral de corte, ¿ya? Y ahora cada elemento se va comparando. 14 y 6 está a 2, y luego decimos 16
y 8 está a cota inferior 8. Ahí decimos 8 y ahí mismo ya sabemos que ni siquiera tenemos que calcular la tercera cota porque con la segunda ya sabemos que logramos una cota inferior de 8, que es mayor que el candidato actual. Y por tanto no es necesario evaluar y nos saltamos los gestos. Aquí está anotado, si que hubiésemos calculado la distancia de C contra Q, habría salido 12. ¿No? Bueno, y vamos con el siguiente, espero que se vea ahí cómo ya es el algoritmo. Bueno, aquí aparece 0 y 16, 16 de inmediato. Se descarta. ¿Ya? Y igual es el candidato. Y bueno, y esto va bajando 6, 7, 7, y aquí aparece una cota inferior. Aquí hay un número interesante cuando vamos al objeto ahí. Va a decir 3 aquí. La siguiente cota inferior va a decir 3 y la siguiente va a decir 1. Por tanto, el máximo de ellos es 3. Y el 3 no lo pudimos descartar. Como no lo pudimos descartar, tenemos que pasar a, a la fase de comparar la distancia de I contra Q. Y tenemos que pagar el costo de la distancia en las 5 dimensiones. ¿Ya? Y aquí se ve y la distancia fue 13. No era mejor. Y así que el candidato sigue siendo A. Tuvimos que pagar ahí usar la distancia, evaluar la distancia y bueno, no era un mejor candidato. Bueno, si sigue y seguimos ahora, en el siguiente paso, ahora la cota inferior es 8, la cota inferior es 6, la cota inferior, para el siguiente es 6 menor que 7, se evalúa la distancia y la distancia es 14. Así que no mejora. El siguiente punto de distancia 11, y luego viene el objeto M con cota inferior 4. Y como está cota inferior 4, tenemos que calcular su distancia y calculamos la distancia de M. Voy a borrar aquí. Si calculamos la distancia de M a Q, ahí tiene 0, ahí tiene 2, más 1, 3, más 1, 4, y eso tiene igual. Distancia 4. Y es mejor que el candidato que teníamos, 7, y por tanto tenemos un nuevo candidato. Y se reduce la distancia umbral a 4, y ahora seguimos calculando el cota inferior en 9, 9, 8, y llegamos al final. Entonces, moraleja. Moraleja. ¿Qué tan rápido fuimos? Estos son, ¿cuántos elementos eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. El scan lineal usaba 16 evaluaciones, ¿ya? Para resolver esta consulta. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas consultas, cuántas funciones de distancia hicimos? ¿Ya? Entonces aquí de las 16 estuvimos súper bien porque necesitamos solamente de hacer 4. Ya, entonces, a eso se le llama la complejidad externa. Definición. Complejidad externa se refiere al número de distancias que se tuvieron que llamar, el número de veces que se tuvo que usar la función de distancia, mientras se resolvía la consulta del vecino más cercano. ¿Ya? Entonces hicimos cuatro funciones de distancia. Entonces, mucho mejor que 16, ¿cierto? De 16 bajamos a 4, entonces vamos muy rápido. ¿Ya? Pero para poder reducir y ahorrar nuestras 12 distancias, tuvimos que pagar algo, tuvimos que pagar un costo. ¿Ya? Eso se le llama la complejidad interna del algoritmo, del índice. ¿No? Complejidad interna se dice de el costo que hay que pagar de las estructuras internas del índice para poder reducir el número de distancias durante la búsqueda. ¿No? ¿Y cuál es la complejidad interna? La complejidad interna fue que para poder ahorrarnos estas 4 distancias, tuvimos que evaluar todo esto. Tuvimos que hacer 16 veces evaluar la cota inferior. ¿Ya? Pero más aún, tuvimos que
calcular tres distancias más tres distancias. ¿Sí? Y bueno, ojalá que tiene que ser más barata, más rápida la cota inferior que la distancia real, ¿cierto? Porque es como que estamos haciendo una escala lineal con la cota inferior. Si la cota inferior es más lenta que la original, nada de esto tiene sentido. ¿Sí? Y en este caso, claro, es más lenta, es más rápida, no tanto más rápida, ¿cierto? De 3 a 5, pero es más rápida. ¿Sí? Ya, entonces ese es el costo. Y en total, entonces, usamos la complejidad interna, fueron tres cotas, tres distancias, 3 más 4 fueron 7 distancias, más 16 cotas inferiores. ¿No? Y eso debiera ser más rápido que las 16 distancias completas. ¿No? Entonces aquí estas 16, si queremos ser como más finos, estas 16 cotas inferiores, ¿como a cuántas distancias equivaldrán en costo? Eh, bueno, aquí en este caso, como se ve que cada cota inferior tiene tres operaciones, así que en 16 vamos a tener 16 por tres operaciones, se van a hacer 48 operaciones. Y en cada distancia original eran 5 y por tanto estas 48 operaciones son algo así como 9, digamos 10. Es como que tuvimos que pagar 10 distancias, casi. ¿Ya? Así que estas 16 veces son como que fueron 10. Más 3, tuvimos que pagar 13 distancias en la complejidad interna, ¿cierto? Como convirtiendo las cotas inferiores a costos de distancia. A veces no se puede, en este ejemplo sí se puede. Entonces son 13 distancias y más las 4 son 17 y el escala lineal eran 16. Así que no nos salió cuenta esto. Pero cada vez esto va saliendo más a cuenta si es que le ponemos más objetos al final, ahí la cosa va a ir acelerando. Bueno, eso es lo que dice.